Buenas tardes a todos. Vamos a esperar unos segunditos hasta que vayan ingresando a poquito las personas que están en espera. Bien. Bueno, así les damos la bienvenida a todos, agradecer que estén hoy aquí acompañándonos en el workshop regional de pesca ilegal y flotas de agua distante. La idea es hoy con nuestros panelistas que vamos a presentar en unos segunditos que podamos tener un panorama global y particularmente de América Latina sobre la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, los impactos ambientales, sociales y económicos que implica la actividad, y también conocer algunos aspectos sobre la violación de los derechos humanos. Antes de comenzar, queremos agradecer muy especialmente a la Embajada de los Estados Unidos en Argentina, quienes han hecho posible este evento que nos están auspiciando hoy en el día de hoy. Y sí, ahora le voy a dar la palabra a María Eugenia Testa, que es la directora ejecutiva del Círculo de Políticas Ambientales, antes de empezar con las presentaciones. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Embajada de los Estados Unidos en Argentina por acompañarnos en este evento sobre pesca ilegal y flotas de aguas distantes, que es un tema que desde el Círculo de Políticas Ambientales como organización venimos siguiendo hace tiempo y que particularmente Milko Schwarzman, que es el coordinador o el responsable del área en nuestra fundación, viene siguiendo desde hace muchísimos años. Les agradecemos además a todos los disertantes por sumarse y por colaborar en la difusión de este tema en nuestra región, y también a todos los que se inscribieron para acercarse de una forma dinámica a lo que es este problema en América Latina, y que también lo estamos sufriendo en nuestro país en forma también particular. Agradecemos a todos y bueno, los dejo con los disertantes. Gracias. Bueno, y antes sí lo tenemos a James Michael Saxton Ruiz, que es consejero de Medio Ambiente, Ciencia, Tecnología y Salud de la Embajada de los Estados Unidos en Argentina. James, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Perfecto, sí, buenas tardes a todos. Bueno, tenemos el agrado de ser parte de este encuentro regional para conversar sobre la pesca ilegal y flotas de aguas distantes, ¿no? Estamos convencidos de que este tipo de conversaciones con expertos en el tema nos permite tener una visión más amplia y criteriosa. En los Estados Unidos consideramos que el acceso a la información fidedigna es un derecho que permite a las sociedades independencia y les favorece en sus tomas de decisiones. La administración Biden-Harris ha hecho mucho énfasis en temas ambientales desde que empezó el 20 de enero la presidencia del presidente Biden, y nuestros océanos son muy importantes para temas de cambio climático. Más que nada no quiero tomar más de su tiempo, entonces le dejo con Círculo de Políticas Ambientales y gracias, y espero una discusión muy fructífera. Bueno, muy bien. Ahora sí voy a presentar a los panelistas que tenemos en el día de hoy. Bueno, va a ser una introducción a la temática Milko Schwarzman. Como decía Eugenia, es especialista hace muchos años en conservación marina y en pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, del Círculo de Políticas Ambientales. Es de la casa, pero hace muchísimos años que viene haciendo investigaciones sobre pesca ilegal. Tenemos y agradecemos la participación de Henry Peyronin y de Austin Brash. Ellos son de C4ADs. Ambos son especialistas en estudios ambientales y relaciones internacionales, bueno, y en pesca también ilegal, no declarada y no reglamentada, que nos van a estar haciendo una exposición en el día de hoy sobre las metodologías de investigación de la actividad pesquera y particularmente sobre las flotas. Y la tenemos a Michelle Carrer. Michelle
es editora para temas de océanos en Mongabay Latam, y quien nos va a hacer una exposición, va a compartir sobre la investigación que han estado realizando mares saqueados en América Latina. Ahora sí le voy a dar la palabra a Milko, que va a ser quien nos va a comenzar el workshop con la introducción a la pesca ilegal. Milko, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por asistir al taller. Antes que arrancar con mi presentación, quería comentarles cuál es el objetivo un poco del taller, y es de alguna manera compartir el conocimiento que es limitado que tenemos algunas personas sobre este tema de la pesca de aguas distantes, de las flotas, de la pesca ilegal. Es un tema tan amplio que es muy difícil manejarlo todo al tema, y también es muy difícil explicarlo al tema en tan solo una hora o algunas horas. Lo que yo voy a intentar hacer es contar un poco qué es lo que sé, mi experiencia, y la idea del taller también es esa. O sea, creo que para resolver un problema lo primero que tenemos que hacer es tratar de conocerlo, comprenderlo, y la idea de este taller es arrancar con algunas cuestiones básicas. Así que bueno, voy a mostrarles mi presentación, que intenté hacer una introducción, pero bueno, es un poco más extenso que una introducción. Ahí se ve la pantalla. Sí, ese está viendo, Milko. Y perdón que te Bueno, interrumpa, perfecto. Sí. para toda la gente que está entrando y que nos está acompañando, vamos a hacer primero las exposiciones de los 4 panelistas, y luego sí vamos a hacer una vuelta de preguntas y respuestas. Sin embargo, el que quiera, mientras tanto, puede ir haciendo las preguntas por el chat, que al final de las exposiciones las vamos a ir transmitiendo, ¿sí? Perdón, Milko, la interrupción. Ahora sí. No, perfecto. Bueno, a ver si puedo. No estoy pudiendo cambiar la pantalla. ¿Querés Ahí está. probar? Ahí está. Ahí está. Bueno, estas son las temáticas que voy a tocar muy brevemente, como se van a dar cuenta. O sea, no es que voy a hacer una explicación del marco jurídico en las aguas internacionales, sino que les voy a contar cuáles son los acuerdos, los organismos, para que luego de este taller cualquiera de los que están asistiendo pueda buscar las herramientas, saber de qué se trata, y tener acceso a lo que le interese saber y profundizar del tema. Voy a hacer una breve introducción del marco jurídico, qué significa la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. Voy a describir de una manera muy breve y por arriba algunos pesqueros, cómo son, cómo operan, algún caso de pesca ilegal, y bueno, muy brevemente cuáles son los impactos, ¿no? El marco jurídico que regula los océanos en el mundo se basa básicamente en la CONVEMAR, que es la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que es como la constitución y el reglamento que rige en las aguas internacionales, pero también tiene efectos sobre la zona económica exclusiva y las aguas nacionales, de jurisdicción nacional. Creo que casi todos los países de Sudamérica, si no me equivoco, han ratificado esta convención, así que estas normas se aplican a ellos. Luego hay otras convenciones, como el Acuerdo de Nueva York, que deriva de la CONVEMAR, el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto. Hay países que han ratificado o no estos 2 acuerdos. Y luego hay un tercer acuerdo que lo que intenta es de alguna manera cubrir los huecos que deja la CONVEMAR, que es que yo resalto acá en amarillo, que es la Conferencia sobre Biodiversidad Marina en zonas fuera de la jurisdicción nacional. Es un acuerdo que es necesario para cubrir más que nada aspectos que no han sido completamente abarcados por la CONVEMAR, y que es un acuerdo que está en proceso desde hace varios años, y que en este año se pensaba que se iba a terminar de suscribir, y no se logró, y tal vez se apruebe el año que viene, y que va a cambiar también bastante lo que ocurre en aguas internacionales. Según la CONVEMAR, alta mar ahí está la descripción, todas las aguas fuera de la jurisdicción nacional. Existen 6 libertades, yo ahí menciono 3, pero también hay otras, como la libertad de sobrevuelo. Esta es una imagen, lo que se ve de color celeste más claro son las aguas internacionales. Para que se den una idea, cubren más del 43% de la superficie del planeta, o sea, casi la mitad del planeta son aguas internacionales, que de alguna manera son patrimonio de toda la humanidad, ¿no?
Acá enumero cuáles son algunos de las columnas principales que tiene este nuevo acuerdo que se estaría aprobando, si no es el año que viene, será en 2023, el de biodiversidad más allá de la jurisdicción nacional. La idea es que se puedan crear áreas marinas protegidas en aguas internacionales, que se distribuyan los beneficios que se logren debido a los descubrimientos de recursos genéticos marinos. Para darles un ejemplo, hay drogas contra el cáncer que provienen de criaturas marinas, o sea, hay mucha información y conocimiento que está esperando por ser descubierto en las criaturas marinas, y que este acuerdo también va a encargarse de ese tema. Y bueno, el significado de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, lo fija la FAO. Si lo pueden buscar, yo acá describo, hice un copy and paste de lo que dice la página de la FAO. No quiero ponerme a leerlo, pero bueno, la FAO define lo que es la pesca ilegal, la no declarada y la no reglamentada. Yo, como quiero hacer una introducción, voy a saltarme la lectura de estos aspectos, sino que voy a ir a la forma más práctica y simple para que todos entendamos cuándo es ilegal, no declarada, no reglamentada. Bueno, acá tenemos un país A, un país B, disculpen el barquito que sea tan feo. El país B está pescando en aguas internacionales, como pueden ver. Este tipo de pesca no es ilegal. Esto es importante porque muchas veces se confunde que toda la flota pesquera extranjera está haciendo pesca ilegal. No es así. En algunos casos, cuando están en aguas internacionales, existe la libertad de pesca. Puede llamarse que es no declarada y no reglamentada, pero es legal bajo los términos de la CONVEMAR. Acá tenemos el mismo barquito de otro país que está circulando por el mar del país A, por la zona de economía exclusiva. Eso se llama paso inocente y es uno de los derechos que tienen las embarcaciones de todos los países, hacer paso inocente por la zona de economía exclusiva del país costero. Así que ahí no hay pesca ilegal. Y bueno, acá tenemos el país B que está con una red. Eso es pesca ilegal, cuando está dentro de la zona económica exclusiva y no tiene un permiso del país costero para pescar. Eso ahí es pesca ilegal. Luego, si quieren, volvemos. ¿Qué pasa? También puede ocurrir que barcos del país A, que tengan la bandera del país costero, realicen pesca dentro de las aguas del país. En este caso puede estar declarada y regulada por el país costero, es un país de la misma bandera del país costero. Pero también puede ocurrir que barcos de la misma nacionalidad del país que es costero, de la zona de economía exclusiva, estén realizando pesca ilegal. O sea, un barco argentino puede hacer pesca ilegal dentro del mar argentino o de la zona de economía exclusiva del mar argentino, por ejemplo, en un caso en que esté pescando en una zona de veda, en un área marina protegida, de alguna manera que no tenga un permiso. Así es que podemos tener pesca ilegal de barcos nacionales y de barcos extranjeros también. Eso es importante también recordar. Y acá me voy a viajar al Pacífico y voy a dar otro ejemplo de cuándo puede ser pesca ilegal y cuándo no. Tenemos un barco de un país extranjero que está pescando en aguas internacionales, pero en esas aguas internacionales existe lo que se le llama OROP, un organismo de regulación pesquera, perdón, no me acuerdo cómo eran las siglas, son organismo de regulación pesquera, bueno, no me acuerdo ahora cómo eran las siglas, RFMO es en inglés, de ordenamiento pesquero, un organismo regional de ordenamiento pesquero. Esas son las siglas en español. En el Pacífico existe este organismo y hay países extranjeros que pescan bajo ese reglamento de ese organismo, que tienen permiso, y en ese caso es declarada y reglamentada. Si tenemos un barco que no está obedeciendo al reglamento de la OROP, vamos a llamarle no declarada y no reglamentada, lo cual estaría bastante mal. Después tenemos un barco que no es miembro de la OROP, que pesca una especie que está siendo controlada por esa OROP. Esas OROP no siempre controlan todas las especies, sino se encargan del manejo de 1, 2 o hasta 5 especies. En ese caso tenemos pesca ilegal de un barco extranjero en aguas internacionales. Y en este caso tenemos el caso similar que les había mostrado hoy. Un país extranjero dentro de la zona económica exclusiva de un país costero sin permiso, y ahí tenemos otro caso de pesca ilegal. Perdonen que voy con algo tan básico, pero es algo que suele verse mucho en artículos periodísticos, en que a veces se confunde cuando la flota pesquera extranjera está en aguas internacionales o cuando está dentro de la zona económica exclusiva de un país costero. Así que bueno, acá tenemos otro caso de pesca ilegal.
Hasta ahora les comenté 3 casos. Bueno, voy a seguir contando sobre la flota pesquera extranjera. Acá pueden ver un mapa que muestra un poco los recorridos. Ahí creo que yo hice un tracking de más de 100 embarcaciones para mostrar de dónde van y dónde vienen, ¿no? Algunas vienen de Europa, de España, han recalado en África, otras vienen directamente de Asia, y hay otras que permanecen en la región y visitan puertos de la región. Ahí más o menos para darnos una idea de dónde vienen y a dónde van y cómo operan las aguas cercanas a nuestro continente. ¿De qué nacionalidad son? Bueno, las banderas predominantes son China, España, Corea del Sur y Taiwán. Acá se ven en diferentes colores, la de China en rojo, España en amarillo. Se ve una distribución que tomé durante 6 meses. Esto todo gracias a Global Fishing Watch. Y acá voy a intentar enseñarles un poco cómo se interpretan estos datos que podemos ver en estas páginas de rastreo satelital gratuitas. Más abajo van a ver que hay como unas franjas de colores. Esas franjas de colores son importantes porque muestran la cantidad de horas de esfuerzo pesquero que realizan esas flotas. Verán que la predominante es la verde, a la izquierda están los 4 países, pabellones predominantes. La verde en este caso es de China, es la flota predominante en América del Sur. Obviamente esto depende de qué regiones. Por ejemplo, en el frente sur de Brasil y el borde de la zona de economía exclusiva de Uruguay, la flota que mayor número de embarcaciones tiene es la de Taiwán, por ejemplo. Depende de la región, hay mayor concentración de una bandera u otra, pero en general, según podemos ver en las franjas, esa es la cantidad de embarcaciones o el esfuerzo pesquero predominante. Acá vemos la distribución de la flota de Corea del Sur, acá la de España, Taiwán, como les decía hoy, depende la especie que pesquen, es la distribución y depende de la temporada y también los intereses de ese país y de esa flota, ¿no? Y acá vemos la presencia de una flota, o sea, no es el lugar donde están pescando, sino es sus movimientos. Así que las zonas más oscuras son más que nada tránsito y las más brillantes, que pueden ver algunas en el Pacífico y en el Atlántico Sur, son las que hay más actividad pesquera. Y acá este gráfico, que es muy difícil de comprender, es para explicar un poco, porque hay mucho interés en la flota que opera en Galápagos y enfrente a la Patagonia. En rojo es las zonas más activas, junio, septiembre, octubre, enero, abril, y en azul las zonas más de tránsito. Esa es la flota específica de calamar de China, que pesca calamar en el Pacífico y calamar en el Atlántico Sur. Y acá una interpretación de otro tipo de imágenes. O sea, cuando vemos estas imágenes que les mostraba hoy, son imágenes de un sistema que se llama AIS de los barcos que transmite la posición y otros datos del barco. Estas imágenes que vemos ahora son fotografías infrarrojas que tomó un satélite. O sea, esta imagen, el barco no se puede esconder, a menos que sea un barco que no tenga luces. Y podemos ver la flota de pesca china de aproximadamente unos 300 barcos, esto fue hace algunos meses, cercana a las Islas Galápagos. Esto fue este año. Aquí podemos ver 2 flotas, yo ahora voy a explicar. A veces se causa confusión, se confunden los barcos nacionales con los extranjeros, y voy a explicar esta imagen, que aparentemente podría ser una flota toda extranjera, pero que no es así. Hay 2 flotas de 2 diferentes nacionalidades. Y acá lo podemos ver gracias a la discriminación que podemos hacer con los sistemas de rastreo satelital. Los barcos de color rojo son los de China y los de color verde son de Argentina. Van a ver que hay unos puntitos rojos del lado izquierdo, que eso sería dentro de la zona de economía exclusiva de Argentina. Como ven, la flota china genera una especie de vértice. Eso es el límite de la zona de economía exclusiva, por eso se dibuja ese vértice ahí. Y vemos esos puntos chinos dentro del mar argentino, no es porque sean barcos que estaban haciendo pesca ilegal, sino porque hay 2 barcos que hace algunos años eran chinos y los compraron empresas argentinas y todavía aparecen en estos sistemas como si fueran de bandera china. Por eso también hay que tener mucho cuidado cuando uno investiga en estos sistemas de acceso gratuito de seguimiento de embarcaciones. Puede generar confusiones y ha generado confusiones en periodistas o hasta en investigadores, o en mi caso también. Por eso es importante consultar a otros especialistas, cliquear en cada barco y ver el historial, googlearlo luego, a ver si es un barco, por qué hay unos puntitos rojos dentro del mar argentino, que no siempre son pesca ilegal. Y bueno, esto, unas aclaraciones por lo que les estaba mostrando recién. No siempre los barcos transmiten su señal de AIS, a veces lo tienen apagado y no los podemos ver. La única manera de verlos es a través de
de un satélite que toma imágenes, por ejemplo, infrarrojas, o estando en el lugar. Existen otros medios para localizar estas embarcaciones y es necesario tener presencia en la zona. O sea, la forma definitiva y última de controlar las flotas extranjeras es teniendo embarcaciones o aviones en la zona donde operan estas embarcaciones. Y lo último, que es un escenario completamente dinámico. Podemos ver que en un año ocurre, la flota se mueve de una manera, o un barco actúa de una manera, y al otro año cambia, viaja a otra región, pesca a otra especie. O sea, es un escenario dinámico, por eso los datos y las estadísticas pueden variar bastante de año a año. Y bueno, según el arte de pesca están los barcos poteros, que se les llama jiggers en inglés, específicos de pesca de calamar. Tienen un arte de pesca que es exclusivo para pescar calamar. Los palangreros y los arrastreros, que ahora les muestro unas imágenes. Acá tenemos los jiggers o poteros, que pescan de noche, utilizan potentes luces para atraer al calamar y tienen unos anzuelos que le llaman potas, que al calamar se le llama pota en España también, o sea, de ahí proviene a veces el término. Estos anzuelos no tienen carnada, sino que los enganchan a los calamares cuando se acercan a la superficie atraídos por estas luces. Así que así se ve un potero. Así se ve un palangrero. Los palangreros son embarcaciones que utilizan líneas kilométricas con miles de anzuelos, y esos anzuelos sí utilizan carnada. El palangre es una de las artes de pesca más depredadoras que hay, porque son líneas kilométricas que permanecen horas o días en el agua y capturan todo tipo de especies. Imagínense que son líneas que tienen anzuelos con carnada, pueden capturar tortugas marinas, delfines, especies de peces no buscadas, tiburones, aves. O sea, es una de las formas de pesca más depredatorias que hay, prohibidas en algunas regiones. Ese barco que ven ahí, que ni siquiera se le puede leer el nombre, los dos barcos que podemos ver las fotos, las tomé yo en el puerto de Montevideo. Este es un barco arrastrero. Los barcos arrastreros son los que tienen redes, que las van arrastrando, a veces a media agua o a veces por el fondo marino. En ese caso, cuando arrastran por el fondo marino, también es una de las pescas más depredatorias. Así es como se ve la rampa por donde sube la red. Y bueno, ¿qué capturan estos barcos? Me queda poco tiempo, voy a ir bastante rápido. La principal flota que opera en el Atlántico Sur y en el Pacífico Sur, alrededor de Sudamérica, captura calamar. Las dos especies de calamar más capturadas en el planeta son primero el calamar gigante del Pacífico o de Humboldt o Jumbo Squid, y el calamar de aleta corta o short fin squid o Iliex argentinus, como es el nombre en latín. ¿Qué pasa? Esa imagen yo la tomé de un libro, muestra cómo funciona la cadena alimentaria del océano, y el calamar es el corazón y uno de los eslabones principales de toda la cadena alimentaria en el Pacífico y en el Atlántico. Muchas especies se alimentan de calamar y la pesca del calamar tiene impacto directo sobre todo el resto del ecosistema marino. Y cualquier colapso que pueda haber sobre esta especie va a afectar directamente al resto de las especies. Así que por eso es importante mencionar al calamar. A su vez, los palangreros, por ejemplo, lo que más capturan es tiburón azul, otras especies de tiburón, también capturan atunes, y después, bueno, tenemos los arrastreros que capturan merluzas, hay arrastreros que capturan también calamar, y arrastreros que capturan otras especies como abadejo, merluza de cola y otro tipo de especies de peces. El problema que tiene estas flotas es que en realidad sabemos aproximadamente lo que capturan, pero no con precisión. No sabemos algunas especies que están capturando y desconocemos la cantidad, el tamaño, cuánto descartan, qué especies quedan en las redes o en los anzuelos, qué esfuerzo pesquero están haciendo, porque si año a año el esfuerzo pesquero va aumentando, eso significa que la especie está disminuyendo. Entonces hay datos que son importantísimos y que desconocemos. Por ejemplo, cuando les digo ¿qué pescan? Acá hay una foto de un elefante marino juvenil. Esta foto fue tomada a bordo de un barco chino enfrente a la Patagonia Argentina. Ese barco no hizo pesca ilegal, se puede ver en la foto de la izquierda superior los recorridos del barco. Y en la foto inferior se ve cuáles son las rutas migratorias y las zonas de alimentación de esta especie. Entonces, bueno, esta imagen y este barco chino demuestra que no solo capturan peces, no sabemos si eso fue pesca incidental o intencional, pero está documentado que hay barcos coreanos, por ejemplo, por declaraciones de los tripulantes, que capturan este tipo de especies intencionalmente, y hasta hay casos en los cuales arponean
a los elefantes marinos y lobos marinos y otras especies, más que nada para sacar algunos órganos, dentaduras, genitales y órganos que tienen alto precio en el mercado asiático. Así que es importante esto que a veces decimos, bueno, esta flota captura peces. No, a veces capturan otras especies y especies que están protegidas por leyes nacionales y en algunos casos amenazadas de extinción. ¿Cómo se abastecen y dónde descargan estos barcos? Más que nada la flota extranjera que opera en todo alrededor de Sudamérica, en el Pacífico y el Atlántico. Bueno, básicamente hay dos puertos principales, que diría que actualmente queda uno solo. Antes esta flota se abastecía y realizaba la operación logística en el puerto de Lima de Perú y Montevideo de Uruguay. Actualmente Lima en los últimos años ha ido cerrando el acceso a estos barcos y ha intensificado las inspecciones, así que el único puerto prácticamente que recibe a más de 300 embarcaciones de este tipo por año es Montevideo. Y los barcos que nodriza, que reaprovisionan a esta flota y cargan la captura en alta mar, son predominantes de bandera panameña, aunque los capitales suelen ser europeos o asiáticos. Una de las formas que tiene esta flota para solventar su actividad es que recibe grandísimos subsidios de sus países de bandera. Acá en este mapa, que es de un estudio científico-económico que hizo Enric Sala, un científico español, junto a National Geographic, la tomé de su paper y muestra que el 54% de las operaciones pesqueras en alta mar solo son redituables debido a los subsidios económicos que reciben de sus países de bandera. Yo enumero 3 subsidios, uno de los económicos, y uno de los subsidios por no respetar ningún tipo de reglamento, lo cual baja los costos de estas embarcaciones, y el tercer subsidio es la mano de obra semiesclava. Así que son embarcaciones que compiten con las flotas locales en los mercados internacionales con precios artificialmente bajos logrados mediante estos 3 subsidios. Uno, el económico de su estado de bandera; otro, los abusos a los derechos laborales a bordo, con lo cual bajan los costos de operación; y el tercer subsidio es que mediante el no requerir respetar con ninguna regulación, hace que tengan costos mucho menores a los barcos que tienen que cumplir con regulaciones, ya sean de una OROP o de un país costero. Voy a contar algunos casos de pesca ilegal, perdonen que voy bastante rápido. Eso que ven a la derecha es el lado de estribor del puente de un barco guardacostas de Argentina, donde van pintando los barcos que han ido capturando en los años. Es algo similar que hacían los aviones en la Segunda Guerra Mundial, como una especie de reconocimiento cuando derribaban a un enemigo. Bueno, en este caso podemos ver en las embarcaciones de la prefectura argentina que se manifiesta de esta manera. Y acá tengo un video, espero que se pueda ver. Bueno, perdonen que lo corté porque estoy bastante corto de tiempo. Eso es una forma de intimidación que tienen a veces las flotas de seguridad de los países costeros para obligar a detener la marcha a pesqueros que han hecho pesca ilegal. Ese pesquero, el Wally 8, eso fue en el año 2016, fue perseguido por pesca ilegal, luego escapó y luego intentó ingresar al puerto de Montevideo nuevamente atravesando la zona económica exclusiva argentina, y nuevamente hubo una persecución en el Río de la Plata. De esta persecución, que fue en horas del día, participaron 2 embarcaciones guardacostas argentinas de la Prefectura Naval, un helicóptero de Prefectura Naval y un barco de la Marina y un avión de la Marina de Uruguay. O sea, imagínense una persecución que tenía a 6 naves involucradas, con los grandes riesgos de seguridad que genera esto sobre una zona donde hay alto tráfico de navegación de barcos cargueros, de turismo, de veleros. Así que bueno, yo quería contar este caso. Fue el primer caso en el cual un país emite una orden de captura internacional. Argentina emitió esta orden de captura porque el barco logró escapar, pero fue detenido un mes más tarde en Indonesia. Ahí esa foto es en un puerto de Indonesia, o sea que obedeció la orden de captura internacional, y ese es un caso emblemático, pero bueno, quería
Ese barco, el Huali 8, estuvo este año y normalmente opera también en el Pacífico frente a las Galápagos. O sea, el problema de la pesca ilegal claramente no es un problema de un país específico o una región específica, sino de muchos países. Acá está el Huali 8, que realizó pesca ilegal en 2016, y otros 2 barcos que pescaron ilegalmente y fueron capturados por Argentina en 2020, el año pasado. El Lurong Xuanshu 668 y el Hongpu 16, unos meses más tarde de haber sido capturados, pagado la multa y liberados, se dirigieron y estuvieron operando frente a las Galápagos. O sea, apenas unos meses de haber hecho pesca ilegal en el Atlántico Sur, estaban operando frente a Galápagos en el Pacífico. Y tenía el caso de los Oián, que son unos casos muy emblemáticos, que barcos con denuncias de abuso sexual a bordo, abuso a los derechos humanos, pesca de especies amenazadas, todo tipo de delitos de todo tipo a los derechos humanos y ambientales en Nueva Zelanda, fueron sentenciados y echados de Nueva Zelanda. Los casos fueron tan graves que Nueva Zelanda dejó de vender licencias de pesca desde ese momento a ningún otro barco. Esos barcos, que ahí muestra un artículo periodístico de Nueva Zelanda, luego que fueron expulsados de Oceanía, se dirigieron y están operando desde Montevideo. Yo denuncié esto ya en 2014, cuando llegaron los barcos por el prontuario que tenían, y uno de esos barcos, el Oián 77, en 2019 es capturado realizando pesca ilegal en el mar argentino. O sea, esto es un caso que muestra que este tipo de flotas o armadores muchas veces tienen un modus operandi, no es una casualidad que cometan delitos ambientales o a los derechos humanos, sino que son barcos que operan de esta manera y que son reincidentes muchas veces. Y bueno, acá una breve imagen de lo que son los abusos a los derechos humanos en las embarcaciones. ¿Por qué hay una foto de un pie ahí? Porque esa foto de uno de los pies de los tripulantes africanos es de un barco chino en el cual los tripulantes operaban con grilletes en los tobillos, los obligaban a trabajar encadenados en los tobillos, algo que nadie se imaginaría que estuviera ocurriendo en el siglo XXI. Y la foto de más al lado es la de un tripulante indonesio siendo desembarcado en el puerto de Montevideo. Cuando hablamos de abusos a los derechos humanos, hablamos de estas cosas, ¿no? De tripulantes que mueren por un dolor de muela o que mueren por inanición o por causas absolutamente evitables o porque el capitán simplemente no los quiso llevar al puerto cuando todavía había tiempo de salvarles la vida y continuó pescando y luego descargan los cadáveres en el puerto. Otros de los impactos, esto es un delfín en una playa de Uruguay, en Piriápolis, que murió enredado con la bolsa de un pesquero que tenía la inscripción de un pesquero coreano, justo unos días luego de que el pesquero coreano había recalado en Montevideo, ¿no? Ahí abajo se ve el track, el recorrido del pesquero, una foto del barco pesquero y la inscripción en la bolsa de ese barco. O sea, los problemas que generan estos barcos no son solo por la depredación pesquera, sino por la contaminación y otros impactos ambientales. Bueno, estas embarcaciones en general operan sin cumplir normas laborales, ambientales, sanitarias ni de seguridad de la navegación. Muchos de estos barcos ni siquiera tienen chalecos salvavidas. Yo he estado a bordo de estos barcos, por eso no me da el tiempo para contarles más, pero bueno, es terrible la situación como operan. Y algunas generalidades de lo que yo estimo son más de 800 embarcaciones que operan de estos 4 países, más que nada en los límites de las zonas económicas exclusivas de Sudamérica. No cumplen todas estas normas que hoy mencionábamos. Los impactos son ambientales, económicos, sociales y de seguridad. Como yo les decía hoy, hay colisiones entre embarcaciones. En 2019 chocó en el Atlántico Sur un barco español con un barco chino. El español tenía apagado su sistema de AIS, que es para la seguridad a la navegación y evitar colisiones. El barco chino se hundió y afortunadamente no hubo víctimas, pero quiero decir, hay problemas que pueden subir de tono, de complejidad y puede llegar a haber problemas geopolíticos por la operación de estas flotas. Y algunos datos que yo quería mencionar. Bueno, lamentablemente si nuestros países no hacen vigilancia, es muy probable que haya incursiones. Y esto genera altísimos costos económicos para nuestros países con todos los problemas que tenemos. Cuesta millones de dólares controlar las zonas económicas exclusivas. De no ser por estas incursiones de pesca ilegal, no tendríamos que gastar tantos millones de dólares de los contribuyentes, ni arriesgar la vida de las tripulaciones de las fuerzas de seguridad o defensa de nuestros países. Los últimos datos. Hace algunos días comenzó la temporada de calamar de la flota extranjera en el Atlántico Sur.
que comienzan a pescar calamar 2 meses antes de lo que recomiendan los científicos. O sea, están pescando calamares que no llegan a la edad reproductiva, lo cual tiene un impacto muy severo sobre la especie. Ese es uno de los últimos datos en el Atlántico Sur en estos días. Y la intensidad de pesca de esta flota enfrente a la Patagonia Argentina es mayor que el año pasado. O sea, hay más barcos y llegaron antes que el año pasado. O sea, ha empeorado la situación. En el caso del Pacífico Sur, por ejemplo, por dar un ejemplo, la flota china ha incrementado la cantidad de barcos que pescan en el Pacífico Sur frente a las costas de Galápagos y de los países continentales como Perú o Ecuador. Y el dato oficial de del gobierno chino es que el año pasado estaban operando 567 poteros y que en 2020 operaban, creo que eran 503 poteros. O sea, aumentó el 12% la flota pesquera china exclusiva de calamar en el Pacífico. Y algo que quería mencionar, yo estoy hablando de banderas, países, puertos, barcos. Bueno, quería decir que todos los países tienen responsabilidad. No es que el único culpable de esta situación es China o España o Corea o Taiwán o Panamá, que le presta la bandera de conveniencia a los barcos reefers, sino que hay responsabilidad de todos. Argentina es responsable, Brasil, Chile, Perú, Ecuador. Todos los países tienen cierta responsabilidad de alguna manera. Creo, así es como lo veo yo al problema. Algunos tienen mayor responsabilidad, algunos son más condenables, entre comillas, que otros, pero quiero decir que la solución del problema es una responsabilidad de todos. Y otra pregunta que es importante para todos, aunque no sea ilegal la pesca, eso no significa que esté bien. O sea, como yo les decía, hay una gran depredación, una cantidad de impactos, de abusos a los derechos humanos, aún siendo esta pesca permitida en aguas internacionales. Y algo que también yo me pregunto siempre es, ¿cuál va a ser el futuro de los caladeros, de las pesquerías en la región y de los países y de las costas, si este problema sigue como viene, aumentando año a año, como les venía comentando con los últimos datos de estos últimos días? Así que bueno, así voy cerrando. Perdonen que me excedí 10 minutos de mi presentación. Y bueno, muchas gracias. Espero, bueno, luego las preguntas. Bueno, gracias Milko. Antes de seguir con la presentación de Henry y de Austin, quería agradecer que está la participación, la tenemos hoy en el workshop, a Mariana Zubik, a la diputada nacional, que está bueno que haya interés por parte de los legisladores eh, para avanzar en regulación que nos ayude a combatir pesca ilegal. Bueno, ahora sí, eh, Henry y Austin están ya por ahí. Sí, un minuto, voy a Dale. mi presentación. Buenas tardes, mi nombre es Henry Paranen y soy analista de recursos naturales en C4DS. Tengo el privilegio hoy de hablar por parte de mi colega Austin un poco sobre las técnicas que usamos en nuestra organización para el rastreo de propiedad en el sector pesquero. Quiero comenzar presentando brevemente C4DS y su trabajo sobre la pesca INDNR. C4DS es una organización sin fines de lucro que utiliza información disponible públicamente para entender y interrumpir redes ilícitas. Nuestros analistas investigan y analizan cuestiones relacionadas con los conflictos globales y la seguridad transnacional, que incluyen, entre otros, la explotación ilícita de recursos naturales como la pesca ilícita. Las bases de todo nuestro trabajo sobre la pesca ilícita son investigaciones holísticas y metodológicamente sólidas. En las siguientes diapositivas les mostraré los elementos básicos de una investigación de C4DS sobre un caso de pesca ilícita. Al hacerlo, espero exponerles información y herramientas clave para investigar la pesca ilícita, ayudarles en la elaboración de investigaciones complejas y globales de los perpetradores de la pesca ilícita y ayudarles a construir narrativas sólidas en los informes de incidentes de pesca ilícita que atraigan atención internacional.
Este concepto clave sustenta nuestro enfoque de investigación. Al desglosar esta declaración en sus partes componentes en las siguientes diapositivas, comenzaremos a comprender no solo el evento de pesca ilícita en sí, sino todo el sistema que permitió que ocurriera. Al hacerlo, mejoramos la calidad y el alcance de nuestra investigación y aumentamos el impacto que tiene en un sector. Los barcos pesqueros se pueden vender, transferir, desechar, arrendar, renombrar, repintar e incautar, pero es difícil ocultar el barco y sus actividades por completo. Para investigar los barcos pesqueros, podemos utilizar unos identificadores claves que nos permiten confirmar sus identidades e encontrar más información en el Internet. Estos identificadores incluyen el número IMO, que es un pasaporte permanente que permanece en el barco durante toda su vida útil, independientemente de cualquier cambio de propietario. Y es un identificador único, no solo para barcos, sino también para propietarios de barcos registrados y empresas de gestión. Fue introducido para mejorar la seguridad marítima y para reducir el fraude marítimo. Y es obligatorio para todos los barcos desde enero de 1996. El número identifica un barco y no cambia cuando cambia el propietario, el país de registro o el nombre del barco. Un número IMO debe ser claramente visible en el casco de un barco y es lo primero que se debe buscar cuando se busca identificar un barco. Consiste en las 3 letras IMO seguidas de números únicos de 7 dígitos. El nombre del barco lo asigna a su propietario y puede cambiar, pero debe actualizarse en los registros. El nombre de un barco, al igual que su número IMO, debe estar pintado claramente y ser visible en el casco del barco. La identidad del Servicio Móvil Marítimo, MMSI, es un número de 9 dígitos que identifica de forma única a las estaciones de radio de barco. Este número se envía en forma digital a través de un canal de radiofrecuencia y se incluye en la información transmitida por AIS. El indicativo es una identidad alfanumérica que identifica de forma única todas las transmisiones de radio. Los indicativos son asignados por sus autoridades nacionales de licencias. Y el dígito de dimensiones es asignado en virtud del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida en el Mar y son fundamentales para ayudar a identificar un barco en tipos de datos como las imágenes de satélite. Y finalmente, la bandera es la nacionalidad del barco y el país en el que está registrado y autorizado. Algunos recursos para identificar estos datos y investigarlos son fotografías que pueden ser de las fuerzas del orden, fotos del puerto o observaciones de barcos. OROP, organismos regionales de ordenación pesquera, son 12 que tienen registros en línea. Y informes públicos, búsquedas de palabras clave de identificadores de embarcaciones actuales y anteriores, y entrevistas con capitanes, tripulaciones, aplicación de la ley, familia, etc. Y autorizaciones de pesca, que son permisos locales para pescar en aguas territoriales o ZEE. Ya sea que te enteraste del caso de pesca INDNR a través de un líder o estés llevando a cabo tu propia investigación para generar un caso, usarías muchas de las mismas herramientas y conocimientos para comprender la actividad del barco. Estas incluyen buscar informes públicos anteriores sobre un buque o una empresa. Esto puede ser esencial para comprender su actividad histórica
y los posibles vínculos con actividades que no se cumplieron con las normas en el pasado. El uso de herramientas geoespaciales, algunas de las cuales son gratuitas y otras no, es clave para identificar la actividad del barco en el mar. Estas herramientas incluyen desde imágenes de satélite hasta herramientas de seguimiento AIS. Una herramienta clave que es gratuita, como antes mencionado, es el Global Fishing Watch, que permite a los usuarios buscar embarcaciones e identificar claramente su actividad en vivo en el mar. Esto también puede ser clave para ver si el barco se encuentra en el mar con otros barcos, donde podría estar intercambiando capturas u otros suministros en el mar. Finalmente, como se mencionó anteriormente, las fuentes como las listas de autorización de las ORAP son importantes para determinar el tipo de barco que puede proporcionar pistas sobre lo que el barco está capturando en el mar y cómo podría comportarse. Finalmente, están los propietarios de los barcos en los que nos centraremos durante el resto de la presentación. En última instancia, el propietario de un buque es quien habilita su actividad en el mar y se beneficia del buque. Además, las empresas son más estáticas y dejan un rastro de papel más extenso por investigar. Para el propósito de nuestro trabajo de investigación, estos propietarios son de interés principal. Uno, el propietario registrado, que es el propietario del primer nivel de embarcación. Este también puede ser en inglés, Ultimate Beneficial Owner, o el dueño de beneficia del barco, o puede ser el primer eslabón de una cadena corporativa diseñada para proporcionar alguna ventaja al VO. Este propietario es directamente responsable de financiar la embarcación y se puede encontrar a través de varias bases de datos de embarcaciones en línea, como Equasis, informes locales, registros de embarcaciones y más. Es importante identificar a los propietarios intermedios que se encuentran a través de registros corporativos, informes públicos, divulgaciones públicas, etcétera, para encontrar al beneficiario final. Y por último, el beneficiario final es el propietario final y real de la embarcación. También se puede encontrar a través de la creación de redes corporativas. Informar no solo sobre el propietario inmediato de un barco, sino más bien sobre su red de propietarios es fundamental para construir una narrativa sólida que se dirija a los principales responsables del incidente de la pesca INDNR. Ahora que hemos cubierto algunos de los componentes clave de una investigación sobre una red de pesca, incluido el barco, el evento y los propietarios, veremos cómo identificar un barco, sus propietarios y construir la red corporativa más grande utilizando información disponible públicamente. Como hemos mencionado, para analizar la red propietaria de un barco pesquero, tenemos que buscar en varias fuentes de datos disponibles al público para recopilar información clave. Esto incluye registros de buques, incluidos los registros de buques de las ORAP y Equasis, que presentaremos en la siguiente diapositiva. Datos de registro corporativo disponibles públicamente y investigación de fuentes abiertas a través de informes de medios pasados o actuales, informes públicos de ONGs y otras organizaciones. Comencemos con la identificación de la embarcación. Un recurso realmente útil es el Equasis, un base de datos de gestión y propietarios de embarcaciones a la que se puede acceder de forma gratuita. Solo necesitas crear una cuenta de inicio de sesión y luego puedes buscar en la base de datos.
Para encontrar una embarcación en Equasis, puedes buscar por el nombre de la embarcación o el número IMO, dos identificadores clave de embarcación que presentamos en las diapositivas anteriores. Una vez que hayas identificado tu embarcación de interés en Equasis, verás el registro de la embarcación y los identificadores adicionales, incluidas las dimensiones de la embarcación. Al buscar embarcaciones pesqueras en Equasis, puede ser útil corroborar la información en Equasis con otras bases de datos de embarcaciones, como los registros de embarcaciones de las ORAP que mencionamos anteriormente. Además de las búsquedas de barcos, Equasis también apoya búsquedas de empresas. Si tienes una empresa de interés o identificaste una empresa a partir de un registro de embarcación, puedes buscar esa empresa a través de Equasis. Una vez que se ha identificado una empresa, puedes ver detalles sobre la empresa, como su dirección y dónde está incorporada. Además, puedes identificar la flota más amplia de la empresa y el tipo de relación que tiene con ese barco. Incluso verificar si es el propietario, el administrador del barco u otros. Una vez que se ha identificado una embarcación y una empresa a través de Equasis, podemos comenzar el proceso de encontrar más información sobre la empresa a través de datos disponibles públicamente, como los datos del registro corporativo. Las entidades legales de todo el mundo deben informar y entregar documentación con las autoridades locales. La cantidad de información puede depender de la jurisdicción, pero los tipos comunes de información de la empresa incluyen registros corporativos oficiales como informes anuales de estados financieros, gacetas de país que incluyen información sobre la incorporación o cambio del estado de una empresa, y informes de crédito de terceros a los que se puede acceder, pero que generalmente requieren un pago o una tarifa. Para dar un ejemplo, podemos ver el registro corporativo de Panamá, que usamos mucho en nuestras investigaciones y que tiene relevancia al sujeto de hoy. Los registros de las empresas panameñas se mantienen en un registro a nivel federal, y la información incluida en los registros corporativos de Panamá incluyen funcionarios de la empresa e información sobre la propia empresa. Como ocurre, a veces también existen fuentes alternativas para esta información que están disponibles en línea. Estos incluyen Panadata y Open Corporates en el caso de Panamá. Dentro del registro de Panamá es posible buscar nombre de la empresa, funcionarios de la empresa u otros identificadores de la empresa. Y si la empresa existe en el registro panameño, podrá acceder a los datos de la empresa y descargar una copia. La imagen de la izquierda es un ejemplo del documento de registro de la empresa. Esta diapositiva contiene información adicional sobre recursos para identificar y... perdón. Sí. Pero creo que perdí mi diapositiva aquí. Bueno. Esta diapositiva contiene información adicional sobre recursos para identificar y buscar empresas en registros y agregadores. Hay información adicional en diapositivas en el PowerPoint que podemos compartir después de este evento para que puedan acceder a algunos de estos recursos. Esta imagen muestra el resultado del desarrollo de un gráfico de una red de propietarios. Comenzando con dos barcos resaltados en azul, identificamos a sus propietarios a través del registro de embarcaciones. Una vez que tuvimos los nombres de las empresas y su lugar de incorporación, pudimos identificarlos en su registro corporativo relevante.
A partir de ahí, iniciamos el proceso de obtención de documentos del registro corporativo, identificando gerentes y accionistas y continuando en el proceso para cada empresa que identificamos. Al realizar un análisis de propietarios, podemos identificar las entidades que en la última instancia se benefician y poseen los buques pesqueros que operan en el mar. Al desarrollar la red propietaria de un barco, podemos identificar mejor los barcos relacionados donde encuentran la empresa y aumentar la transparencia y el acceso a datos de los propietarios en el sector pesquero y en lo que se refiere a casos de pesca INDNR. Y muchísimas gracias. Creo que ha durado la presentación un poco más que esperamos, pero cualquier pregunta se puede dirigir a mí o a mi colega Austin, y como mencioné, voy a compartir la presentación después para que todos puedan verla con su tiempo. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Henry. Ahora sí, le vamos a dar la palabra a Michelle Carrer, de Mongabay. Hola, muchas gracias. Bien, entonces voy a compartir mi pantalla. Ya. Bien, entonces, bueno, para los que no conocen Mongabay Latam, les hago una muy pequeñita introducción. Mongabay Latam es un medio internacional de noticias ambientales. Está su redacción principal basada en Estados Unidos, pero tiene diferentes redacciones en otras partes. Tiene una redacción en India, otra en Indonesia y otra en América Latina. La gran parte del equipo estamos basados en Lima, en Perú, pero cubrimos toda la región, desde México hasta Chile, con algunos países con mayor énfasis, pero lo intentamos cubrir lo que más podamos. Entonces, bueno, me voy a saltar esto porque va a ser muy larguísimo. El video no se los voy a pasar. Esto sí. Bueno, nosotros hicimos una investigación en Mongabay Latam el año pasado que se llama Mares Saqueados. Esta investigación parte, es decir, la intención de hacer esta investigación parte de este movimiento, ¿cierto? De esta presencia de la flota china, de la cual Mirko les hablaba al inicio de esta presentación, en los bordes de la zona económica exclusiva de Galápagos, ¿no? Veíamos con esta herramienta que les mostraba Mirko, Global Fishing Watch, cómo la flota, la voy a arrancar, si es que se queda pegado me avisan, pero veíamos cómo la flota china estaba llegando, ¿cierto?, a los límites de la zona económica exclusiva, cosa que ya había pasado años anteriores, no era algo nuevo, pero sabíamos que no estaban pescando ilegalmente, ¿no? O al menos decían no estar pescando ilegalmente y los sistemas no mostraban que la situación fuera otra, ¿no? Y también el gobierno ecuatoriano también confirmó que no se había realizado pesca ilegal en la zona económica exclusiva. Entonces dijimos, bueno, ¿de qué es lo que podemos hablar, ¿no? ¿De qué podemos decir? A partir de ahí decidimos dijimos, ok, vamos a hablar de pesca ilegal, pero sabíamos que hablar de pesca ilegal es difícil. Es importante, pero es difícil. Es importante porque es la tercera actividad ilícita más lucrativa del mundo. Se calculan unos 23.000 millones de dólares al año, pero es muy difícil de rastrear y muy difícil de perseguir por algo muy básico, ¿no? Por ejemplo, en un tráfico de madera, por ejemplo, en un bosque, tú vas a un bosque y ves
que el bosque ha sido arrasado, ¿no? Es evidente, los árboles no están, se los han llevado. En cambio, en el mar eso no sucede, ¿no? Entonces, partiendo de eso, que puede ser muy evidente, ya te da más o menos una idea de que es un delito que es muy difícil de rastrear, de perseguir, y para el periodismo es muy difícil de reportear, también por un asunto logístico, ¿no? ¿Cómo llegas al océano? ¿Cómo vas hacia allá? Entonces, por lo mismo, es un tema que es poco investigado en general, ¿no? Por la prensa. Entonces, bueno, lo primero fue que decidimos que íbamos a usar, como es difícil ir al mar, ir al terreno, además que estábamos en plena pandemia, dijimos vamos a utilizar las herramientas satelitales que están disponibles. Una de ellas es Global Fishing Watch. Entonces no me voy a detener aquí porque Milko ya se las ha mostrado. Pero básicamente lo que hicimos fue juntarnos con otros medios de comunicación. Nos juntamos con Cuestión Pública en Colombia, con El Universo en Galápagos, en Ecuador, perdón, y con CIPER en Chile para investigar casos de pesca ilegal, y decidimos acotar la investigación a qué es lo que pasaba dentro de las áreas marinas protegidas, ¿ok? Entonces decidimos mirar en México, decidimos mirar Revillagigedo, en Ecuador decidimos mirar Galápagos, en Chile decidimos mirar Nazca Desventuradas, y en Colombia decidimos mirar Malpelo y Yurupari Malpelo, que es un área que está justo al ladito de Malpelo, está pegada. Se conoce mucho Malpelo, pero de Yurupari no se habla tanto, pero es como un área protegida espejo, porque está justo al lado. Entonces, lo segundo que hicimos fue decir, ok, vamos a colaborar entre periodistas, pero también necesitamos colaborar con científicos y con analistas de datos, ¿no? Porque necesitábamos poder asegurarnos de entender bien lo que estábamos viendo en la plataforma de Global Fishing Watch, y asegurarnos que los datos que estábamos recogiendo eran efectivamente datos de sospechosos de pesca ilegal, ¿no? Entonces, ¿por qué esto? Porque cuando nosotros empezamos a observar la base de datos, nos dimos cuenta que habían ingresos de barcos a las zonas marinas protegidas, pero a medida que fuimos investigando y entendiendo la plataforma, nos dimos cuenta que no todos los ingresos dentro del área protegida son ilegales, porque como bien les contaba Milko al inicio, existe el derecho a tránsito, ¿no? Entonces, cuando un barco está pasando por un área marina protegida y no se detiene y no pesca, pues no está haciendo nada malo, ¿ok? A menos que el área protegida, el país, decida que dentro de esa área marina protegida no se puede ingresar, que es el caso de Galápagos, ¿no? En Galápagos no se puede ingresar ni siquiera a transitar por ahí a menos que tengas un permiso del gobierno ecuatoriano. Entonces, ¿cómo íbamos a identificar que lo que nos estaba mostrando la plataforma era efectivamente un caso de sospechoso de pesca ilegal o no? Entonces, ahí fue que junto con los científicos identificamos ciertos patrones, ¿no? Estas plataformas la utilizan desde hace ya un tiempo, personas que trabajan, que no son periodistas necesariamente, pero que trabajan estudiando casos de pesca ilegal, que trabajan en temas de pesquerías. Entonces ya han identificado ciertos patrones. Y por ejemplo, un barco de cerco, ya que utiliza este método, esta pesca de cerco, cuando está pescando hace efectivamente un círculo, como que cerca su pesca, ¿no? Entonces cuando tenemos ese movimiento en el área, podemos decir, ok, este es un movimiento sospechoso de pesca, además que va a una velocidad en la que generalmente pescan. Además se ha demorado todo este tiempo, entonces hay diferentes elementos que permiten decir, ok, sí, este es un caso contundente de sospecha de pesca ilegal. Entonces, por ejemplo, este es el área de Yurupari, que les decía, en Colombia, este es Malpelo, ¿ok? Entonces,
revisamos todos los movimientos de pesca en todas estas áreas marinas protegidas que les señalaba hace un momento. Hicimos una base de datos con todos los movimientos de pesca que encontramos al interior de las áreas. Y luego, con la ayuda de los científicos, identificamos, o sea, analizamos cada uno de estos movimientos para poder limpiar esa base de datos y quedarnos efectivamente con aquellos movimientos que, como les explicaba recién, son efectivamente sospecha de pesca, ¿no? Y esto, por ejemplo, este videíto que les acabo de pasar, es lo que ocurrió ya con la base limpia. Estos son los barcos, cada línea, cada color representa un barco diferente, ¿ya? Y estos son efectivamente los barcos que tienen sospecha de pesca al interior de Yurupari. Elegimos Yurupari, también es importante, quiero detenerme aquí porque se sabe que en Malpelo hay mucha pesca ilegal, ¿okay? Pero el problema es que lo que ocurre en Malpelo es que entran barcos que son muy pequeños, ¿no? Que no tienen un sistema satelital, muchos de ellos, y si lo tienen lo apagan. Por lo tanto, es una pesca fantasma que es imposible de observar, no se puede mirar, no se puede ver, ¿no? Entonces, dijimos, hay que saber que, digamos, hay cosas que nunca van a ser reemplazables por el terreno, ¿no? Nunca, siempre reportear en terreno siempre nos va a dar elementos que no podemos encontrar en los sistemas satelitales, pero pues hay que hacer con lo que hay también, ¿no? Entonces, en ese sentido dijimos, ok, sabemos que está ocurriendo esto en Malpelo y ojalá pudiéramos reportear Malpelo, porque Malpelo es un santuario y ahí no está permitido ningún tipo de pesca. En cambio, en Yurupari sí se permite la pesca, pero solamente la artesanal. La industrial no se permite, ¿ok? Pero, como les digo, Malpelo ya logísticamente no era posible, por lo tanto nos quedamos con Yurupari y lo que encontramos no deja de ser interesante, y yo ya luego voy a ir con los hallazgos. Entonces, en el caso de México, por ejemplo, México no tiene sus datos abiertos, ¿ok? Colombia, de hecho, dicho sea de paso, tampoco los tiene, pero en Revillagigedo sabíamos, por la reportería que habíamos hecho, que había casos de pesca ilegal, pero no estábamos viendo nada en la plataforma. Entonces dijimos, ok, ¿cómo hacemos, no? Y resulta que esta plataforma opera con dos tipos de sistemas satelitales. Uno es el AIS, que ya alguien hablaba de eso al inicio, es un sistema satelital que es público, si quieres, ¿no? Todos los barcos AIS se pueden ver en esta plataforma, pero los barcos también tienen otro sistema satelital que es privado, se llama BMS, y a menos que los gobiernos decidan abrir esos datos y hacerlos públicos, son privados, ¿no? Y solo tiene acceso a ello el gobierno mexicano en este caso. Entonces, lo que hemos hecho es solicitar esa información vía ley de acceso a la información, la solicitamos al gobierno mexicano y nos la entregó. Nosotros le pedimos todos los movimientos de los barcos que hayan operado en las cercanías o al interior de Revillagigedo, ¿no? Y nos entregaron toda esa base de datos desde el 2017 en adelante, que en 2017 se creó el área marina protegida. Entonces lo que hicimos fue, nosotros creamos nuestro propio mapa a partir de esos datos BMS, ¿ok? Y lo que encontramos fue actividades sospechosas con el mismo modelo que habíamos analizado con la plataforma Global Fishing Watch, ¿no? Con estos mismos movimientos de barco, digamos, los mismos patrones para asegurarnos de que efectivamente son movimientos sospechosos. Aquí también, cada color representa un barco diferente y cada puntito representa un movimiento sospechoso de pesca dentro del área marina protegida. Entonces, una vez que tuvimos nuestra base con todos estos barcos sospechosos, realizando actividades sospechosas dentro de estas áreas protegidas, lo que hicimos fue rastrear las compañías, básicamente con lo que, más o menos con el método que acaba de explicar Henry, ¿no?
utilizamos, revisamos, confirmamos cuál es la compañía, revisamos cuáles son los otros barcos que tiene la compañía para ver si es que a lo mejor otros barcos han cometido actividades ilícitas, revisamos el historial de cada barco en Equasis, es decir, utilizamos diferentes herramientas de información que están abiertas, a las que todo el mundo puede acceder, para poder identificar quiénes están detrás de estos barcos y y si es que estos barcos o las compañías a las que pertenecen tienen historial, ¿no? Entonces a la conclusión que llegamos finalmente, luego de haber analizado todo esto, es que las 4 áreas marinas protegidas analizadas son vulnerables a la pesca ilegal, que las 4 ingresan a embarcaciones que tienen antecedentes por haber cometido el delito de pesca ilegal. En el caso de Ecuador, identificamos las empresas que están detrás de, no todos los barcos, porque son muchísimos, solamente nos enfocamos en 139 barcos que son los que la Armada ecuatoriana había confirmado hasta esa fecha que estaban en la zona, ¿no? Y lo que fue interesante del hallazgo de Ecuador fue que identificamos que solamente 10 empresas operan 95 de los 139 barcos, es decir que, digamos, empresarialmente hablando, es bastante concentrado el negocio, ¿no? Y también encontramos que los barcos que van hacia Galápagos, en su trayectoria hacia el norte, cruzan el Parque Marino Desventuradas en Chile. Como les decía antes, eso es una actividad que se puede realizar, porque solamente están de tránsito. Sin embargo, lo que es interesante en este caso de Chile es que barcos que han cruzado el área marina en su trayectoria tienen antecedentes de pesca ilegal. Y Nazca Desventurada es un área protegida que, como muchas en Chile, todavía no tiene un plan de manejo. Y aunque las áreas marinas protegidas, por el solo hecho de existir, requieren obligatoriamente, el gobierno está obligado a cuidarlas, ¿no? El plan tenga o no tenga plan de manejo, el plan de manejo de todos modos establece un modus operandi, digamos, establece una estrategia de vigilancia, de supervisión y de monitoreo para asegurar la protección de los recursos que están resguardados en esa área, y si es que no existe un plan de manejo, sin duda que es un área que está más vulnerable, ¿no? Luego, en México encontramos que 17 embarcaciones con bandera mexicana y una de Estados Unidos realizaron actividades sospechosas de pesca, y encontramos que en Yurupari, Malpelo, en Colombia, 3 barcos colombianos, 2 panameños y 1 ecuatoriano realizaron actividades sospechosas dentro del área protegida. Como les decía, todos estos barcos son industriales, y por eso es actividad ilegal, porque no se puede realizar pesca industrial en la zona. Y lo que es interesante es que, además, es que los barcos colombianos que identificamos son operados por Citech, que es la productora del famoso atún pancams, que probablemente todos hayamos comido alguna vez en nuestra casa, ¿no? Entonces eso también es interesante de ver cómo nosotros también participamos en algún punto en la cadena, ¿no? Como consumidores. Bueno, y a partir de esta investigación, entonces pudimos identificar ciertos patrones que son comunes, ¿no?, a las áreas marinas protegidas, como por ejemplo que son muchas veces parques de papel, es decir, en el caso de Revillagigedo tienen un plan de manejo, pero hay pesca ilegal al interior. En el caso de Chile ni siquiera hay un plan de manejo. En el caso de Yurupari está protegida, pero igual hay pesca industrial dentro de la zona. Entonces abre
con pruebas, digamos, la pregunta qué tan protegidas están las áreas marinas protegidas en América Latina, ¿no? Y por supuesto la falta de presupuesto, esa es un elemento que salta en todos los casos. Y bueno, y finalmente, como a modo de conclusión, faltan más ojos mirando lo que ocurre en alta mar, y por eso es importante que los periodistas aprendamos a utilizar estas herramientas que finalmente son los ojos que existen para poder mirar alta mar, ¿no? Como le decía, nadie puede ir a alta mar, o muy pocas personas pueden decir, ok, voy a ir a alta mar, ¿qué es lo que está pasando? Es demasiado grande, no se puede abarcar todo. Entonces, las herramientas satelitales son las herramientas que existen. Esperemos que más países vayan abriendo sus datos para que haya más información disponible, pero es muy importante que los periodistas podamos estar observando también, que pongamos este tema en la pauta de nuestros medios de comunicación, y que trabajemos de manera colaborativa, porque las fronteras políticas no son las fronteras de los ecosistemas. Los animales, la fauna, los tiburones o lo que sea, van de un lado a otro, por lo tanto la colaboración periodística es muy importante. Hasta ahí llega mi presentación y estoy abierta a preguntas para luego. Muy bien, bueno, gracias Michelle. Ahora sí, ¿querés dejar de...? Ah, está, así nos podemos ver las caras. Y bueno, si quieren pueden levantar la mano, opinar. Yo puedo empezar mirando, ¿no?, la complejidad, y también pensando no solamente, bueno, más allá de las herramientas que ustedes nos han mostrado, ¿cuáles son, además de dar visibilidad a esta cuestión a través de la prensa, del periodismo, de la investigación, en qué otros instrumentos tenemos que empezar a hacer foco para demandar, ya sea regional o de manera local, a los estados, para tener algunas estrategias de articulación, si no son, si pueden, si son posibles de manera regional, o si no nacional? Bueno, tomo tu pregunta, Consuelo, para dar algunas ideas de indicios de primeros pasos para resolver este problema o esta situación que se va agravando año a año. Uno de los organismos o herramientas que se están discutiendo estos días, que lamentablemente se suspendió por la nueva cepa de COVID, es dentro de la Organización Mundial de Comercio. Hace más de 20 años que se discute la prohibición a los subsidios oficiales a la sobrecapacidad pesquera y pesca ilegal. Es increíble que cuando un barco hace pesca ilegal, el Estado lo siga subsidiando. Esto lo que hace es que haya un desequilibrio económico, o sea, hay más barcos de lo que el océano puede soportar, y se siguen construyendo más barcos y se les sigue cargando el combustible mediante subsidios estatales. Así que una de las herramientas, y que afortunadamente todos los países de Sudamérica están bastante alineados en que haya una prohibición bastante efectiva a los subsidios a la pesca industrial y a la sobrepesca. Por ejemplo, cuando hablamos de calamar, o sea, el calamar que vende China a los mercados internacionales es la misma especie que capturan ya sea los barcos artesanales de Perú o de Ecuador, o la flota potera argentina. Entonces, nuestros países en desarrollo, los barcos que cumplen con todas las regulaciones, que tienen tripulaciones, que cumplen con las medidas de seguridad, que están inscritos, que pagan impuestos, que son inspeccionados en puerto, que a veces tienen observadores a bordo, tienen que competir en los mercados internacionales con barcos que tienen esclavitud a bordo, que se les carga el combustible, el estado de bandera, que no pagan impuestos. Entonces, esta es una de las maneras para de alguna forma ir atacando este problema de sobrecapacidad pesquera, y más que nada de flotas extranjeras en los alrededores de Sudamérica. Bueno, ahora tenemos a Pilar Proaño. Pilar, adelante. Buenas tardes con todos. Bueno, soy Pilar Proaño de Ecuador. Primero, por felicitarles en la exposición de todos. Creo que este tema es súper importante
para los ciudadanos y, como ustedes dijeron, para los periodistas, que se haga una investigación clara y sobre todo con las herramientas adecuadas. Yo, más que hacer una pregunta, si me permiten, me gustaría, desde mis conocimientos, soy abogada, especialista en el tema marítimo internacional, y me gustaría hacer como unos aportes, si es que me permiten. No sé si ustedes recuerdan el caso del 2017 del barco chino que cruzó la Reserva Marina de Galápagos, y evidentemente fue un tema icónico a nivel mundial porque Ecuador sancionó por delito ambiental a la tripulación de ese barco. Ahora, a mí me quedan algunas reflexiones sobre ese caso, y yo creo que esas reflexiones permitirán tomar acciones futuras. Si bien es cierto, se sancionó a ese barco por delito ambiental porque transportaba especies protegidas, algo que no se dio fue la investigación más allá por el tema de pesca ilegal, porque la pesca ilegal no es el delito ambiental. Hay pesca ilegal y también delito ambiental. Son dos tipologías diferentes. Pero el barco que cometió este delito ambiental también cometió pesca ilegal. Porque además, si se revisa en la sentencia, los tripulantes en sus declaraciones manifiestan haber recibido la carga de unos barcos taiwaneses que no están en ningún registro, porque evidentemente esos barcos taiwaneses tenían ese nombre hace más de 10 años y eran barcos de carga, y son barcos de carga y hoy día tienen otro nombre, y eran del mismo propietario del barco que fue detenido y sancionado por delito ambiental. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta? Y aquí viene mi reflexión y mi aporte. Capacitar no solo a los periodistas, sino también a jueces, fiscales y la administración pública en general de qué involucra la pesca ilegal, porque la pesca ilegal tiene tres áreas importantes, que la pesca ilegal es ilegal, no declarada y no reglamentada. ¿Por qué se da este contexto de estos tres elementos en la pesca? Porque las OROPs, las organizaciones de ordenamiento pesquero, también tienen regulaciones. Ejemplo, cómo practicar un transbordo en alta mar, para algunas que están permitidas los transbordos. Entonces, ¿es pesca ilegal si no declaro el transbordo como establece las resoluciones de las organizaciones de ordenamiento pesquero? Pues sí, eso también es una pesca ilegal porque hay falta de transparencia. Y con eso evitamos que podamos identificar realmente cuáles son las capturas de los barcos. También leí un comentario súper interesante. Yo creo que algo importante para los países de América del Sur es unirse para la proscripción del transbordo en alta mar. Porque si bien es cierto, me voy a referir a la organización, la CIA del Pacífico Oriental, que capturan más especies túnidas. En este está proscrito el transbordo en alta mar para los barcos de red de cerco. Está permitido el transbordo en alta mar para los barcos palangreros grandes. Y son estos barcos palangreros grandes los que capturan tiburones y al final no están declarando adecuadamente. Entonces, si bien es cierto, no entran a las zonas económicas exclusivas, sí tienen actividades de pesca ilegal porque no declaran adecuadamente, porque no cumplen las resoluciones de los organismos de ordenamiento pesquero, y eso hace que exista esta sobreexplotación de pesca y no exista un control adecuado. Este aquí es como un aporte, una proscripción y otra capacitación a fiscales, jueces y la administración para que se haga un seguimiento adecuado cuando se encuentre actividades como esta. Y la otra, exigir que si encuentran barcos con pesca ilegal, las organizaciones de ordenamiento pesquero las listen como barcos de pesca ilegal para que no puedan seguir operando. Porque si simplemente los países a través de sus legislaciones ponen las sanciones pecuniarias que corresponden por acciones administrativas, los barcos salen, como dijo Milko, y siguen pescando en otras latitudes. Entonces, la exigencia es que si están registrados en una o más de las organizaciones de ordenamiento pesquero, se exija a estas organizaciones de ordenamiento pesquero que se las liste dentro de las
listas de pesca ilegal para que estos barcos, estos armadores, dejen de seguir operando este tipo de embarcaciones. Hasta ahí mi sugerencia y muchísimas gracias por haberme metido un poquito en este espacio. Muchas gracias, Pilar, todos los aportes. Milko, no sé si querés hacer algún comentario al respecto antes de pasarle la palabra a Anaís, que está también levantando la mano. Bueno, brevemente, muchas gracias, Pilar, por los aportes. Anoté 2 puntos básicamente sobre la capacitación a fiscales y funcionarios. Para marzo estamos preparando un próximo taller que vamos a ir más en profundidad y que va a ir dirigido a legisladores, funcionarios del Poder Ejecutivo de toda la región, y vamos a ir más en profundidad en todos los aspectos, y así que muy buena la sugerencia. Te esperamos en marzo para el taller a todos. Y luego sobre las OROPS y las listas de pesqueros ilegales en las OROPS. Las OROPS, las organizaciones regionales de ordenamiento pesquero, ahora me lo recordaron, formulan listas de pesqueros que han sido sancionados o realizando pesca ilegal. El problema que existe en las OROPS, y que las hace un poco disfuncionales a muchas, es que para enlistar uno de estos barcos tiene que haber consenso entre todos los países miembros de la OROP. Entonces, lo que suele ocurrir, aún en los casos más documentados de un pesquero ilegal, que está comprobado de todas las maneras, hasta filmado, realizando pesca ilegal, capturando especies amenazadas o lo que sea, es que cuando se va a enlistar a esa embarcación, el país del estado de bandera, al ser una decisión por consenso, tiene potestad de veto. Entonces, en las OROPS, por dar un ejemplo, o sea, hay un año que hubo 5 barcos que hicieron pesca ilegal y probablemente ninguno se enlista en la lista de las OROPS. Ese es uno de los problemas que tienen las OROPS. Y algo que vos mencionabas es que debería haber una especie de registro de parte de los países, un registro nacional que sí tenga implicancias a nivel global, o que, así como las listas de las OROPS tienen implicancias sobre ese barco cuando quiere ir a operar a otra región, debería ocurrir lo mismo con los barcos que son sancionados y juzgados en los países, ¿no? Individualmente o de manera unilateral. Así que bueno, muchas gracias, y le pasamos la palabra a Anaís. Sí, después tengo una pregunta por escrito, pero Anaís. Hola, buenas tardes. Primero, gracias por toda esta información muy útil. Yo tengo preguntas así muy sencillas, quizás un poco ingenuas, pero quisiera saber si hay un registro por parte de Argentina, donde yo estoy, de las licencias de pesca que están otorgadas a buques extranjeros, y también si se puede encontrar en algún lugar de información pública cuáles son los acuerdos de pesca que Argentina firma con otros países o zonas económicas. Intenté buscar hace unos años y me costó mucho. Y por otro lado, quería preguntar si se sabía un poco en las aguas internacionales del lado atlántico, si se conocía un poco cómo era la actividad de transbordo, justamente. Bueno, como es una pregunta sobre Argentina, paso a responder y luego le dejo la palabra a Michelle, a Henry, a Austin, o a quien quiera responder las próximas preguntas. La pregunta primera, Ané, era sobre si existe un registro argentino sobre las licencias a barcos de bandera extranjera. Desde hace años, ya más de una década, Argentina no vende licencias ni otorga licencia a barcos pesqueros extranjeros. O sea, la única forma de pescar en el mar argentino es mediante un barco de nacionalidad o pabellón argentino. Sí existen algunas empresas en Argentina que tienen capital societario extranjero, pero sus embarcaciones son de pabellón nacional. Eso es sobre el tema de las licencias. La otra consulta era sobre los acuerdos que firma Argentina, los acuerdos pesqueros. Argentina puede firmar acuerdos pesqueros con otros estados, por ejemplo, y también puede ser parte de algunos organismos que regulan la pesca. Argentina es parte de la CAMELAR, o CRUMA, que le llaman, que es la Comisión para la Conservación de los Recursos Marinos Vivos de la Antártida, y que está formada por 26 estados, y bueno, Argentina es miembro de ese organismo.
y dentro del organismo se otorgan cuotas de pesca, así que bueno, ese es uno de los acuerdos, entre comillas, en los cuales Argentina forma parte. Y también tiene un acuerdo con Uruguay, por ejemplo, en el cual se ha designado una zona común de pesca y barcos de Uruguay pueden pescar dentro de la zona económica exclusiva de Argentina y barcos de Argentina pueden pescar dentro de la zona económica exclusiva de Uruguay. Así que bueno, hay un acuerdo, hay una comisión binacional que se encarga de la regulación y la autorización a esos pesqueros, y ese es un caso de un acuerdo. Y bueno, de alguna manera podríamos llamar que son pesqueros extranjeros que operan dentro del mar argentino, pero no son licencias, sino que pasa por un acuerdo. Así que bueno, espero haber respondido y me gustaría bueno, que otras personas, otros expositores también puedan responder otras preguntas. Bueno, y ahora sí leo una pregunta de Ana, que dice: buenas tardes, tengo una consulta en relación a la trazabilidad en la pesca. ¿De qué manera creen que podría aportar a combatir la pesca ilegal, bueno, no declarada y no reglamentada? Michelle hizo un vínculo cuando dijo esos atunes que todos habremos comido alguna vez, también generan o pueden venir de pesca ilegal. El que quiera, si nos quiere contar qué regulaciones hay, Michelle o Henry en Estados Unidos en referencia a trazabilidad y cómo, si es una herramienta que la podemos vincular con el tema de pesca ilegal. Sí, bueno, puedo hablar un poco sobre lo que pasa en los Estados Unidos. Cuando el CBP, que es Customs and Border Patrol, se entera que hay embarcaciones o empresas de alto riesgo que exportan pesca a los Estados Unidos, o pueden dejar que venga básicamente por mecanismos como que se llaman import withhold releases, no sé cómo traducirlo a español, pero básicamente es el mecanismo principal, pero aparte de eso hay pocas maneras en que las empresas se rastrean en los Estados Unidos. Es una área en que se necesita más transparencia. Ok, sí, gracias. Sí, yo podría aportar a lo que dice Henry, es que en América Latina efectivamente la trazabilidad es un tema, ¿no? Es un pendiente para todos los países. Algunos lo tienen un poco más resuelto que otros, pero de todas maneras ahí es un tema, ¿no? Y es porque efectivamente es difícil, es mucho más difícil hacer trazabilidad en el mar que en tierra, ¿no? En tierra una vaca uno sabe dónde está la vaca, ¿no? Está encerrada en un espacio delimitado, ese espacio pertenece a alguien y pues la vaca es de esa persona, ¿no? Como es más fácil. En los peces no ocurre así, de nuevo, los peces se mueven, el mar pues es de un territorio, ok, pertenece a un país, pero no pertenece a alguien, ¿no? El pez sale y entra de ahí. Es decir, es mucho más complejo. Y en temas de pesca ilegal, diría que justamente los transbordos son un problema importante, ¿no? Porque es justamente un mecanismo crucial a la hora de cometer el delito, ¿no? Es decir, una pesca que es pescada ilegalmente probablemente no llegue a puerto de la mano del barco que la capturó, sino que es muy probable que esa pesca se le pase a otro en alta mar, ¿no? Y ese otro la lleve a puerto. Entonces, en esa bodega que recibe ese pescado se mezcla con pescados que fueron capturados en otros lados, de diferentes especies, pesca que es legal con pesca que no es legal. Es decir, en palabras simples, se lava, ¿no? Se lava esa pesca ilegal en estos barcos de estos reefers, ¿no? Estos que transportan la carga. Entonces, efectivamente, ese tema de cómo regular los transbordos en alta mar, diría que es
que es un tema muy importante y de pronto crucial si es que en la discusión de cómo combatir la pesca ilegal, me parece. Bien, gracias a ambos. Y ahora voy con otra pregunta. Acá, bueno, Pilar agrega que la aplicación del acuerdo de medidas de Estado rector de puerto es importante para la trazabilidad. Y tenía pendiente la pregunta de Susana, ¿cómo se hace en otros países para notificar a empresas extranjeras de infracciones cometidas? ¿Intervienen los ministerios de Relaciones Exteriores? ¿Cómo se efectiviza ello? También, Henry, Michelle o Milko. Como mencioné anteriormente, el mecanismo de CBP es la principal forma en que los Estados Unidos puede intervenir en las cadenas del sector pesquero. Perfecto. Bueno, no sé si alguien más quiere levantar la mano, hacer alguna pregunta. Ahí tengo alguna levantada, pero no sé si la de antes. Perdón, Pilar, ¿tenías algo para agregar? ¿O quedó la mano levantada de antes quizás? No, se quedó levantada de antes. Ok. Gracias. Bueno, si quieren hacer algunas palabras, algún aporte de cierre, estamos ya a -20, venimos cumpliendo bien con el tiempo. Yo de pronto quisiera agregar una cosita como para cerrar a la presentación que me faltó comentarles, y es que no sé si durante toda la presentación yo les hablé de sospecha de pesca ilegal y no de pesca ilegal de lleno, ¿no? Y ese aspecto puede ser importante porque todas estas herramientas efectivamente nos permiten hablar de sospecha, pero no nos permiten asegurar que hay pesca ilegal, ¿no? Porque básicamente por ahora las leyes van más atrás que la tecnología, ¿no? Entonces todavía se necesita la flagrancia para poder asegurar que hay pesca ilegal, ¿no? Es decir, se necesita básicamente ver el pescado dentro de la bodega del barco, ¿no? Ver el arte de pesca no autorizada. Es decir, y esa es una de las razones por las que es tan difícil perseguir este delito, ¿no? Porque ¿cómo demuestras tú que ese pescado, qué sé yo, fue capturado dentro de un área protegida, por ejemplo, ¿no? Si es que el barco lo encuentras, lo viste en el sistema satelital que ingresó, lo viste que probablemente pescó, lo fuiste a buscar, pero el barco luego ya estaba afuera y lo encontraste afuera. Y ves que hay pesca adentro, pero ¿cómo compruebas que esa pesca la capturó ahí? Es decir, es un delito que es difícil y por lo tanto también la manera en la que lo reporteamos, en la que lo contamos, debe ser muy rigurosa, ¿no? Atender a todas estas excepciones, ¿no? Porque es muy fácil no ser precisos cuando hablamos de pesca ilegal. Podemos equivocarnos muy fácilmente porque están todos estos pasajes, ¿no? Entonces, eso quería aportar. Gracias, Michelle. Buenísimo la aclaración. Una de los objetivos de este taller era eso, ¿no? Tratar de comprender con más cuidado y rigurosidad cuándo es ilegal, cuándo no. A veces se confunde que estén fuera de la zona de economía exclusiva, de otras maneras. Y yo lo único que quisiera agregar es esto de la importancia de la trazabilidad que se había mencionado recién. Una de las formas de luchar contra la pesca ilegal, no declarada, no reglamentada, es implementando sistemas de trazabilidad en los países o en las regiones en donde se puede comprobar la trazabilidad desde el pescado, de donde se pescó, en el momento que se pescó y hasta donde llega al consumidor y todos los pasos previos.
esto va a servir para combatir contra la pesca ilegal. En el futuro, y ya está ocurriendo, el consumidor exige sus derechos de conocer de dónde proviene su alimento, cómo fue tratado, manipulado y bajo qué normas fue capturado, obtenido, y esto creo que va a ser otra de las herramientas para luchar contra el problema de la sobrepesca y la pesca indir, ¿no? La trazabilidad es un elemento fundamental que todavía no está completamente funcionando en nuestra región y que, bueno, nuestros países deberían trabajar aún más, intensificar este trabajo para, de esta manera, cuando se compitan los mercados internacionales, el hecho de comprobar la trazabilidad de la pesca de nuestros países va a hacer que el consumidor en estos mercados pueda elegir una pesca que viene de una captura sostenible y de una captura que se hizo cumpliendo todas las normas laborales para la tripulación, por ejemplo, ¿no? Eso quería cerrar y nada, agradecimiento a todos. Gracias, Milko. Henry. Sí, solo quisiera enfatizar otra vez la importancia de los datos de propietarios de las flotas pesqueras, y sin mejor información sobre los beneficiarios no se puede interrumpir las redes comerciales que facilitan la pesca ilegal. A este fin, C4IS ha estado trabajando en la realización de un portal de transparencia que agrega datos de varios fuentes, incluso las listas negras de RFMO y Interpol y varias otras listas para rastrear las redes de propietarios en el sector pesquero. Así que para más información sobre este proyecto, por favor, no duden en contactarnos a mí o a mi colega Austin, y estamos sí, muy emocionados para estar aquí y presentar frente de ustedes. Gracias. Bueno, muchas gracias. Euge, no sé si querés hacer un cierre. La verdad es que gracias a nuestros expositores en nuestro país es un tema que todavía se habla poco. Milko hace mucho que trabaja, pero bueno, son pequeños pasos que estamos tratando de dar para poder instalar un poco la temática de la pesca ilegal, y un poco haciendo referencia a lo que decía Henry, ¿no? De la importancia de identificar a los propietarios. Michelle dio un número el nivel de concentración, ¿no? De todos esos barcos que habían encontrado. Vos hablaste que eran 10 barcos que pertenecían. 10 empresas que operan 95 de los 139 barcos que analizamos. Claro, bueno, creo que ahí está, ¿no? El foco. Y poder llevar esa información también, ¿no? Instalarla, cómo logramos movilizar eso en la opinión pública. Es un desafío. Euge, si querés hacer el cierre del taller. Y bueno, felicitaciones a todos los expositores, muchísimas gracias además por habernos dedicado su tiempo y contado parte de su trabajo, les agradecemos muchísimo. Y nosotros también, como decía Henry, estamos a disposición para cualquier información sobre nuestro trabajo y sobre lo que venimos desarrollando con respecto a este tema en particular. Así que más que nada eso, agradecerles a todos aquellos que estuvieron participando hoy, y espero que podamos quedar en contacto para seguir trabajando sobre este tema. Y como dijo Milko, junto con la Embajada de los Estados Unidos en Argentina vamos a estar haciendo algunas otras actividades con respecto a este tema, sobre todo para poder llegar no solamente a la opinión pública y al sector de la prensa, sino también a aquellos que toman decisiones en América Latina, sea de los diferentes tipos de poder, el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, para que también acercar este problema y poder trabajar en conjunto a nivel regional
alrededor de las posibles soluciones o los posibles puntos de abordaje de este tema. Cerrando, nuevamente muchas gracias y espero que podamos quedar en contacto para seguir difundiendo el tema y trabajando en posibles soluciones. Gracias. Bueno, ahora sí, gracias a todos por el tiempo y por acompañarnos en este taller. Espero que nos veamos pronto. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a todos los que se conectaron a escucharnos. Muchas gracias. Gracias a hasta luego. ustedes. Gracias. Chao, chao. Adiós.